Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y en esta oportunidad vamos a ver insuficiencia cardíaca aguda, lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior, en nuestro sitio web, drvellermed.com, tenemos la clase que tiene que ver con la clínica, ¿sí? Signos y síntomas del paciente con insuficiencia cardíaca. En esta oportunidad vamos a hablar simplemente del tratamiento. Antes de hablar del tratamiento debemos definir algunos puntos fundamentales, ¿sí? Como son, por ejemplo, la clasificación. La insuficiencia cardíaca aguda se clasifica en dos grandes grupos. En aquella que ocurre de novo, es decir, la insuficiencia cardíaca en un paciente que previamente estaba, entre comillas, sano, porque es difícil encontrar un paciente realmente sano y sin factores de riesgo, pero bueno, que de repente tiene un tromboembolismo de pulmón, una miocarditis, un infarto agudo de miocardio y que eso genera insuficiencia cardíaca. Este tema es muy discutido, pero está descrito así, ¿sí? Por otro lado, está la insuficiencia cardíaca crónica, aquel paciente que está diagnosticado con insuficiencia cardíaca y que él está en su casa o en su domicilio compensado, hasta que de repente alguna situación lo saca de esa compensación, de esa estabilidad, lo descompensa. Es importante saber que las causas más frecuentes de descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica es ausencia o tratamiento insuficiente o abandono del tratamiento. Es muy frecuente que los pacientes asocien ciertos signos o síntomas con la toma de alguna medicación. Por ejemplo, doctor, dejé el diurético porque me hace orinar mucho a la noche, entonces como no me gusta levantarme lo dejé y viene en insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿sí? La alimentación es muy frecuente y está muy bien descrito que el paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes saben que no debe consumir en exceso sal, porque eso retiene agua y eso lo descompensa. Entonces, es muy habitual, después de una fiesta, una reunión familiar, que el paciente con insuficiencia cardíaca venga descompensado por transgresión alimentaria. Entonces, hay que interrogar eso. Y también las infecciones, y esto es fundamental, porque además de tratar la insuficiencia cardíaca, debemos tratar la infección. Si el paciente continúa infectado, probablemente no lo podamos compensar del todo. Entonces tenemos que buscar neumonías, infecciones urinarias, en esta época COVID, etcétera, ¿sí? Causas fundamentales de descompensación. Ahora, ya yendo a la clase, uno tiene que tener muy en cuenta cuando un paciente con insuficiencia cardíaca ingresa, qué buscar, ser práctico, ¿sí? Más allá de toda y la variada semiología que existe, que lo vimos en la clase anterior, tenemos que ser prácticos, ¿sí? Guiar el tratamiento de manera rápida, oportuna y tomar una decisión. Para eso es que se crearon estos perfiles de Stevenson. Los perfiles de Stevenson lo que hacen es toman perfiles previamente creados en la década del 70 por Forrester, donde él tomaba el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar. Recuerden rápidamente que el índice cardíaco es, ustedes saben que el corazón tiene un gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea en un minuto, que es de 4 a 6 litros por minuto aproximadamente. Ahora yo les pregunto, ¿es lo mismo yo, Juan Ignacio Veller, 1,82 m, 75 kilos de peso, que una persona de 2,10 m, deportista, con 110 kilos? Probablemente no. Entonces, para eso se creó el índice cardíaco. El índice cardíaco simplemente es la cantidad de sangre que yo bombeo en un minuto, pero ajustado a la superficie corporal. ¿Sí? A la superficie corporal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un índice cardíaco mayor a 2,2, decía Forrester, yo tengo un adecuado bombeo de sangre. ¿Por qué? Porque ya lo ajusté a mi altura y a mi peso. Y es mucho más adecuado que decir que todos bombeamos de 4 a 6 litros. Entonces, Forrester tomaba el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar. Ustedes recuerden que los capilares pulmonares derivan en venas pulmonares que derivan a la aurícula izquierda, que están acá, ¿sí? Estas venas pulmonares conducen la sangre hacia la aurícula izquierda, ¿bien? Y la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si por alguna razón el ventrículo izquierdo se congestiona, es decir, se llena más de sangre de lo habitual, esa presión se ve reflejada hacia atrás. ¿Quién está atrás? La aurícula izquierda. ¿Y quién está más atrás? Las venas pulmonares. Y más atrás, los capilares pulmonares. Entonces, si yo coloco un catéter que se llama catéter de Swan-Ganz en la arteria pulmonar y lo envío y inflo un balón en esta zona con un sensor aquí, ¿qué voy a estar haciendo si mido
esas presiones. Voy a estar midiendo indirectamente las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto se puede hacer no en todas las situaciones, pero en gran cantidad de los casos, y hay un parámetro fundamental. Se llama presión de enclavamiento pulmonar o presión capilar pulmonar o presión Gauge, como ustedes lo quieran llamar o encontrar en la literatura. Lo que estoy haciendo es medir las presiones del ventrículo izquierdo, las presiones de llenado. ¿Sí? Entonces yo asumo que si las presiones capilares pulmonares están altas, más de 15 o más de 18, dependiendo de la literatura, el paciente probablemente esté congestivo. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que tiene presiones capilares pulmonares altas y eso tiene que ver con la congestión. Entonces él creó 4 perfiles. ¿Sí? Esos 4 perfiles se tomaban con cateterismo, ¿sí? Hemodinamia, Swan-Ganz. Ahora, yo les pregunto, ¿todo paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes van a colocar un catéter de Swan-Ganz? La respuesta es no. Entonces Stevenson, ya en la década del 2000, dijo, a ver si podemos extrapolar esto y diagnosticarlo de manera rápida y confiable mediante la clínica. Y dijo, tomemos 2 signos y síntomas. Tomemos signos de congestión, que serían los signos característicos de la presión de enclavamiento alta, y signos de perfusión, que serían los signos característicos de un gasto cardíaco bajo. Entonces él dijo, si el paciente tiene rales crepitantes, recuerden que los rales crepitantes, cuando el pulmón se congestiona, los alvéolos se llenan de agua, ¿sí? Se extravasa líquido. Eso yo lo puedo ocultar y esa ocultación me revela esos ruidos característicos, se llaman rales crepitantes en burbuja, ¿sí? Si yo tengo eso, tengo edemas de miembros inferiores, tengo ingurgitación yugular, ¿de dónde viene la ingurgitación yugular? Fíjense, aurícula, ventrículo izquierdo congestivo, aurícula izquierda congestiva, pulmones congestivos, ¿quién está hacia atrás? Ventrículo derecho, se congestiona el ventrículo derecho, ¿quién está más atrás? Aurícula derecha. ¿Y quién está más atrás? Vena cava superior y las yugulares. Si yo tengo dilatación yugular, ¿sí? O ingurgitación yugular, yo asumo que tengo las cavidades derechas congestivas. Entonces, ingurgitación yugular, signo característico de congestión. Derrame pleural, ascitis, yo digo que el paciente está congestivo y lo pongo a la derecha de mi cuadro, dijo Stevenson. Mientras que evaluando signos de perfusión, yo estoy evaluando directamente el índice cardíaco. ¿Sí? ¿Qué evalúo? Si tiene buena presión arterial, ¿sí? Si el paciente está lúcido, un paciente que previamente estaba lúcido, ¿por qué ahora va a estar confuso o con sueño, somnoliento? Si tengo calor en las extremidades, ustedes saben que cuando el organismo disminuye el gasto cardíaco o el índice cardíaco, ¿qué hace? Cuida a los órganos nobles, el corazón y el cerebro. Entonces, ¿qué hace? Cierra todas las arteriolas de los órganos que no son tan necesarios en ese momento, como la piel, el aparato gastrointestinal y demás. Entonces, si yo cierro las arteriolas de la piel, ¿qué voy a hacer? Esa piel va a estar pálida, va a estar fría. Y eso comienza por las extremidades. Entonces yo, al palparle la tibia a ese paciente, probablemente lo encuentre frío. ¿Sí? Es un signo de hipoperfusión. La diuresis es otro signo de hipoperfusión. Entonces, buscando esto, yo voy a decir si mi paciente está bien perfundido y lo voy a colocar hacia arriba, o si está mal perfundido y lo voy a colocar hacia abajo. Es así que Stevenson creó 4 perfiles, ¿sí? Tomando los de Forrester, que los hacía de manera invasiva. El perfil A, donde el paciente tiene buena perfusión y buena congestión. El paciente no tiene insuficiencia cardíaca. El perfil B es aquel perfil que el paciente está congestivo, ¿sí? Pero está bien perfundido. Ahora vamos a ver un ejemplo típico con un caso clínico. Bien, el perfil C es aquel paciente que tiene hipoperfusión, ¿sí? Que está mal perfundido, está frío, hipotenso, pero además tiene crepitantes, yugulares, edema de miembros inferiores. Entonces tiene mala perfusión y está congestivo. Y el perfil L, que es aquel paciente que no está congestivo porque está a la izquierda, la congestión está ok, pero está mal perfundido. Entonces se denomina perfil L. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Stevenson dijo, yo puedo de esta manera saber cuáles son las presentaciones más frecuentes, puedo saber el pronóstico, pero además puedo guiar el tratamiento. ¿Por qué? Él vio que los perfiles más frecuentes, lo que ocurría más frecuentemente era esto, que el paciente venga con buena tensión arterial, pero que venga congestivo, ¿sí? En edema agudo de pulmón muchas veces.
Entonces el perfil B es el más frecuente. El perfil C, ¿sí?, que también es el perfil clásico del shock cardiogénico, es el perfil más grave. Estos, él sabía que tenían mayor mortalidad, ¿sí? El perfil L estaba muy asociado a shock hipovolémico, pacientes que estaban sangrando, pacientes que estaban severamente deshidratados, etc. Y él también utilizó estos perfiles para guiar el tratamiento. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo? Bueno, veamos dos casos clínicos de la práctica real. Yo le voy a contar dos pacientes que recuerdo, ¿sí?, en perfil B y en perfil C, y cómo tratarlos. Bien, empecemos con el perfil B. Nicolás es un paciente de 69 años de edad que consulta a la guardia por disnea, la consulta de él es disnea, ¿sí?, y edema de miembros inferiores. ¿Bien? Cuando ustedes lo ingresan a Nicolás, encuentran que tiene una tensión arterial de 180/100. Esto es típico. En el perfil B predomina la hipertensión a la normotensión. Es más frecuente encontrar pacientes hipertensos, ¿sí? La frecuencia cardíaca de Nicolás rondaba los 100 latidos por minuto aproximadamente, ¿sí? La saturación estaba en 90%, es decir, al límite. Y él estaba respirando un poco agitado, 22 por minuto. Cuando ustedes le toman la temperatura, Nicolás tiene 38 grados y les dice que venía con un poco de tos con catarro amarillento hace algunos días. ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿qué perfil es Nicolás? ¿Sí? Fíjense, buena tensión arterial, ¿y qué más voy a buscar? ¿Sí? Además de saber que tiene buena tensión arterial, voy a evaluar el sensorio. Cuando evalúo el sensorio, encuentro que Nicolás está lúcido, ¿sí? Él puede contarme lo que le pasó, él puede contarme dónde vive, puede contarme dónde está, etc. ¿Bien? Por otro lado, al ocultarlo a Nicolás, yo voy a ocultar crepitantes en ambos pulmones, ¿sí? Voy a encontrarlo congestivo desde el punto de vista pulmonar. También un poco de hipoventilación de los dos lados, como si tuviera derrame pleural. Y cuando le mire el cuello, voy a encontrar que las yugulares están ingurgitadas. Cuando yo lo acueste a Nicolás, él me va a decir que le falta más el aire y la saturación va a caer un poco más, hasta 88. En este punto yo les recomiendo que miren la clase anterior para entender todo lo que estoy diciendo, porque ahí describo claramente cada signo. Al mirarle las piernas a Nicolás, yo voy a encontrar que las dos piernas están hinchadas, ¿sí? Y al apretar estas piernas voy a encontrar que esa hinchazón es blanda y deja una marca cuando yo apoyo el dedo. Eso se llama Godet positivo. Entonces, Nicolás es un paciente que tiene buena presión, que está lúcido y además tiene las piernas calientes. Entonces, ¿qué voy a decir? Perfil B. ¿Cómo trato el perfil B y todos los perfiles? Primero, medidas generales. Debo buscar la estabilidad de Nicolás, ¿sí? Es decir, si Nicolás está inestable, debo controlar la presión, debo colocar una sonda para ver el tema de la diuresis, debo sacar una radiografía, debo tomar un laboratorio. Fíjense que Nicolás está con 38 grados, ¿sí? Debo buscar una neumonía, es lo más probable por los síntomas que él me relataba, y un laboratorio, ¿sí? Donde el BNP me va a servir, por ejemplo, como marcador de ingreso, y también cuando yo le vaya a dar el alta para ver cuánto tiene. Debo pesarlo a Nicolás para ver cuánto pesa en ese momento y cuánto pesa al alta, ¿sí? Debo tomar medidas generales. Pero una de las grandes preguntas es la ventilación no invasiva. Es decir, Nicolás necesita ventilación no invasiva, una máscara que todo el tiempo le esté tirando presión y metiendo presión a ese pulmón. La respuesta es difícil. ¿Por qué? Porque la VNI, ¿sí?, la ventilación no invasiva, sobre todo en su modalidad CPAP, está recomendada en los edemas agudos de pulmón. Nicolás no parece un paciente con edema agudo de pulmón hasta el momento. Entonces, tal vez con tratamiento farmacológico, él podría andar bien. El tratamiento farmacológico de Nicolás va a estar dado por dos drogas, ¿sí? Diuréticos, ¿sí? Diuréticos y vasodilatadores, ¿sí? Los diuréticos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca aguda son principalmente los de ASA. Y el más famoso de los diuréticos de ASA es la furosemida, ¿sí? Vamos a evaluar rápidamente cómo actúa la furosemida y por qué yo la uso. Ustedes saben que los glomérulos renales, a través de la cápsula de Bowman, hacen que la orina pase
por los distintos túbulos. También saben que la médula renal tiene mucha osmolaridad. ¿Por qué? Porque en estos túbulos se reabsorbe gran cantidad de sodio, potasio y cloro. Y ustedes saben que el sodio, sobre todo el sodio, atrae al agua. Ahora, ¿qué hace la furosemida? Inhibe los canales de sodio-potasio 2-cloro. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, la orina viene. Cuando llega al asa ascendente de Henle, a esta zona, hay unos canales especiales que se llaman sodio, potasio, ¿sí? 2-cloro. ¿Sí? Entonces, esta orina que trae solutos, en esta zona no va a permitir que se reabsorba agua, pero sí se va a reabsorber sodio hacia la médula renal. La médula renal tiene los vasos sanguíneos, ¿sí? Y tiene ese sodio va a quedar en la médula. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que esta médula sea hiperosmótica. Hiperosmótica. Ahora, ustedes imagínense que esa osmolaridad está dada por principalmente el sodio. ¿Bien? Entonces, una vez que se reabsorbe el sodio, el agua continúa y llega al conducto colector. El conducto colector tiene gran cantidad de canales que permiten el pasaje de agua. Esa agua va a ir a favor de su gradiente osmótico. El agua va a venir casi libre en esta zona, casi sin solutos, porque fue reabsorbido casi todo. Entonces, en los túbulos hay baja osmolaridad y en la médula alta osmolaridad. Yo encuentro un canal que me permite pasar y el agua simplemente va a pasar a la médula. Una vez que pase a la médula, va a pasar a los capilares y va a ser reabsorbida. Ahora, ¿qué hace la furosemida? Inhibe el cotransportador sodio-potasio 2-cloros. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la médula pierda la cantidad de solutos que tiene en ella. Es decir, ya no sea tan hiperosmótica. La osmolaridad baje. Y todos los solutos continúen con la orina. Es decir, que la orina tenga más sodio, potasio y cloro y que la médula tenga menos. Entonces, cuando los canales del túbulo colector permitan pasar al agua, el agua simplemente no va a pasar por esos canales. ¿Por qué? Porque no hay un gradiente osmótico potente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a continuar camino hacia la orina y finalmente el paciente va a orinar más. Ahora, fíjense lo que hace también la furosemida. Tiene efectos secundarios. ¿Cuáles? Bueno, sobre los iones. Entonces, ¿qué va a producir la furosemida? Va a producir gran pérdida de sodio y por eso va a generar hiponatremia. Va a generar gran pérdida de potasio y eso va a generar hipocalemia. ¿Sí? Va a generar gran pérdida de cloro, que es más bien reabsorbido en los túbulos distales. Va a generar hipovolemia, ¿sí? Y también ototoxicidad. Ahora, hago tanto hincapié en el tema de la hiponatremia e hipocalemia porque los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen tener disturbios del ritmo, ¿sí? Son pacientes enfermos desde el punto de vista eléctrico. Y si yo tengo hipocalemia, ¿sí? E hipomagnesemia, voy a estar predisponiendo a que ese paciente dispare algunas arritmias, sobre todo fibrilación auricular e incluso alteraciones a nivel ventricular. Entonces, debo siempre que uso furosemida controlar los iones. Y es por eso que dentro de las medidas generales nosotros pedimos un laboratorio para ajustar el potasio, el magnesio, etc. ¿Bien? Ahora, fíjense, con la pérdida de iones, ¿sí? Yo les estoy diciendo una cosa. Les estoy diciendo que el riñón, con el tiempo, el paciente que toma furosemida mucho tiempo, va a interpretar que está perdiendo gran cantidad de iones. Entonces, estos túbulos, que se llaman túbulos contorneados distales, se van a adaptar a esa pérdida. ¿Cómo? Las células que están acá van a pasar a ser más funcionales, más funcionantes. Entonces, ¿qué van a hacer? Todo este sodio que pasó acá y el cloro va a ser reabsorbido por estos canales que antes reabsorbían poco. ¿Por qué? Porque esas células se adaptaron y entendieron que se está perdiendo gran cantidad. Entonces, con el tiempo va a empezar a haber lo que se denomina resistencia a la furosemida. Va a haber una resistencia al diurético de asa. ¿Por qué? Porque esas células están funcionando más fuerte. Entonces, cuando haya resistencia a la furosemida, ¿cuál podría ser el tratamiento? Inhibir estas células del túbulo contorneado distal. ¿Cómo? A través de otro diurético que se llama hidroclorotiazida, ¿sí? Que es de la familia de las tiazidas, que lo que hacen es inhibir el transportador sodio-cloro,
está en el túbulo contorneado distal. Entonces, inhibiendo ese cotransportador, yo, además de la furosemida, inhibo la respuesta del riñón a la furosemida con el tiempo y mejoro la resistencia al diurético. Y es por eso que, fíjense, la dosis de la furosemida va desde una ampolla, porque cada ampolla de furosemida tiene 20 miligramos en 2 mililitros, va de una ampolla a 50 ampollas por día. Porque no solo importa la resistencia al diurético, la cantidad que el paciente tome, sino también la función ventricular y la función renal. Es muy variable la respuesta al diurético y por eso la dosis es tan variable. Por otro lado, es importante que entiendan que el paciente que viene descompensado con insuficiencia cardíaca es preferible que reciba la furosemida endovenosa. ¿Por qué? Porque si yo tomo furosemida por boca y tengo, como se vio en la clase anterior, congestionado el intestino de líquido, las vellosidades absorben menos cantidad del diurético por boca. Entonces, la vía de administración de la insuficiencia cardíaca descompensada debe ser preferiblemente la vía endovenosa. ¿Bien? ¿Cómo yo puedo calcular la dosis de furosemida? Bueno, hay dos grandes grupos de pacientes. Está el paciente que consumía antes el medicamento, ¿sí? Consumía furosemida, y el paciente que no consumía furosemida. Si el paciente consumía antes furosemida, porque ya tenía insuficiencia cardíaca y ya tenía diuréticos en el domicilio, nosotros tenemos que preguntarle cuántos consumía, ¿sí? Si él consumía 80 miligramos, por ejemplo, día, o 40 miligramos día, yo tengo que darle entre 1,5 a 2,5 la dosis habitual. Por ejemplo, si el paciente tomaba 40 miligramos por día, yo debo darle 80 miligramos. Y ustedes me preguntarán, doctor, ¿y cómo lo dosifico? Bueno, no hay diferencia, según algunos estudios, y esto es un poco controvertido, entre hacer en bolo, es decir, toda junta la dosis de furosemida en la internación, que hacerla de manera continua durante el día. Sin embargo, la furosemida tiene vida media corta. Entonces, hay que ajustar cada tratamiento a cada paciente, pero no hay diferencia entre el bolo y la dosis continua, según algunos estudios que, de nuevo, son controvertidos. ¿Bien? Por otro lado, si el paciente no consumía furosemida y tiene una buena función cardíaca, una buena función renal, la dosis es de 0,5, fíjense, 0,5 miligramos a 1 miligramo kilo día, ¿sí? A 1 miligramo. ¿Eso qué quiere decir? Un paciente de 70 kilos debe recibir 35 miligramos. Un paciente de 70 kilos como máximo debe recibir 1 miligramo. De nuevo, esto es muy variable. De hecho, algunos autores dicen que la dosis debería ser hasta 500 y no hasta 1000 por día. Y recordar siempre, ojo, que a mayores dosis, mientras más dosis yo le tenga que dar a ese paciente, él probablemente menos responda y más efectos adversos tenga. Entonces, ojo con la dosis de la furosemida. Ningún medicamento, y menos en dosis tan altas, es gratuito. ¿Bien? Ahora, ¿para qué le damos furosemida al paciente? ¿Por qué? Porque mejora los síntomas, ¿sí? Sobre todo la disnea, la mejora mucho, y indirectamente evita o disminuye la cantidad de intubaciones. ¿Por qué? Ustedes fíjense, habíamos dicho que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene las presiones ventriculares aumentadas. ¿De qué? De líquido. ¿Sí? Tiene muy aumentadas sus presiones a expensas de gran cantidad de líquido que está en todo el organismo. Ustedes, si recuerdan, la ley de Frank-Starling decía, el corazón va a bombear más mientras más sangre le llegue, en condiciones normales. Ahora, cuando la cantidad de sangre que le llegue es excesiva y distienda mucho los sarcómeros, el corazón va a empezar a bombear menos. ¿Por qué? Porque se van a separar mucho las miosinas de las actinas y no se va a poder generar el golpe activo de manera correcta. Es decir, el corazón no se va a poder contraer. La insuficiencia cardíaca en el paciente descompensado ya superó este mecanismo que al principio nos ayuda. ¿Por qué? Porque el corazón está muy distendido por la cantidad de líquido. Entonces, yo haciendo que el paciente orine más, lo que estoy haciendo es disminuir las presiones en el ventrículo, tanto izquierdo como derecho, como así también disminuir la congestión pulmonar. A través de la disminución de la congestión pulmonar, yo lo que hago es disminuir la disnea.
Y a través de la disminución de la congestión cardíaca hago dos cosas. Evito seguir congestionando al pulmón y hago que el corazón se contraiga un poquito mejor porque devuelvo hasta lo más cercano que puedo a la ley de Frank-Starling para que esas cantidades puedan ser mejor manejadas. Entonces, ¿para qué sirve la furosemida? Alivio sintomático y menor progresión a la ventilación. ¿Bien? ¿Qué otra droga vamos a utilizar? Los vasodilatadores. Ahora vamos a ver brevemente a la nitroglicerina, ¿sí? Que es el vasodilatador que más utilizamos, y después vamos a hablar de indicaciones y contraindicaciones del VNI. Bien, hablemos de los vasodilatadores. Como vasodilatador principal vamos a hablar de la NTG, ¿sí? La NTG es la nitroglicerina. Ustedes saben que los nitritos son una familia de drogas que vienen vía oral, endovenosa, etc., donde lo que hace es generar vasodilatación. ¿Bien? Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos vasodilatadores en la insuficiencia cardíaca? Y vamos de nuevo acá. Nosotros tenemos en la insuficiencia cardíaca, en el perfil B, un corazón con sus presiones de llenado aumentadas, de ambos lados, supongamos, ¿sí? En este caso, nosotros necesitamos que ese corazón reciba menos sangre. ¿Cómo? Bajando la volemia con diuréticos, etc. Pero los nitratos, especialmente los titulables, la nitroglicerina, en los pacientes descompensados, es muy útil. ¿Por qué? Porque disminuye la precarga y la poscarga. Empecemos por la precarga. La precarga es la tensión que soporta el ventrículo previo a la contracción, ¿sí? Y está dado por varios factores. Uno de esos es el retorno venoso. Ahora, la nitroglicerina es un vasodilatador principalmente venoso. Ahora, mientras más alta sea la dosis, menos selectivo es y dilata tanto venas como arterias. La cuestión es que al dilatar las venas que están en los miembros inferiores, supongamos, al dilatarlas llega menos sangre al corazón derecho, o sea, llega menos sangre aquí. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación, disminuye el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, las presiones de llenado del ventrículo derecho disminuyen y por ende las presiones de llenado del ventrículo izquierdo también. Entonces, una de las funciones es disminuir la precarga, disminuyendo las presiones de llenado. Por otro lado, la vasodilatación pulmonar también mejora los síntomas casi instantáneamente. Y por otro lado no menos importante, la nitroglicerina disminuye la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Recuerden, es la tensión que soporta el ventrículo izquierdo durante la contracción ventricular. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Que es la fuerza que se opone a la contracción. Entonces, la fuerza que se opone a la contracción, si acá estuviera la aorta, ¿sí? Ustedes saben que en el paciente con insuficiencia cardíaca, los vasos periféricos muchas veces están más cerrados, es decir, el paciente viene, fíjense, hipertenso. Si nosotros tomamos a la presión alta como parte de los determinantes de la poscarga, sabemos que si bajamos la tensión arterial, bajamos la poscarga. Y si bajamos la poscarga, en castellano estamos queriendo decir que bajamos la tensión que soporta el ventrículo durante la contracción, es decir, bajamos el trabajo cardíaco. Hacemos que ese corazón necesite menos fuerza para expeler la sangre. Entonces, la NTG, la nitroglicerina, es un potente nitrato que mediante su vasodilatación principalmente venosa, pero también arterial, nos permite la disminución de la precarga para disminuir las presiones de llenado y para disminuir los síntomas, y la disminución de la poscarga para mejorar la contractilidad y el trabajo cardíaco. De esta manera mejoramos los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Ahora, si bien no es tema de la clase, la NTG es muy recomendada por los cardiólogos porque también aumenta notablemente la irrigación coronaria. Entonces, en pacientes que muchas veces tienen muchos factores de riesgo y demás, que vienen con insuficiencia cardíaca, nosotros estamos con la nitroglicerina cómodos de que si ese paciente tiene enfermedad coronaria, es decir, tiene muchas placas de ateroma, no vamos a empeorar la isquemia cardíaca, que puede ser una de las causas, fíjense, de insuficiencia cardíaca, tanto crónica reagudizada como de nuevo. Entonces, por eso es una droga cómoda. Ahora, dijimos, el mecanismo de acción es dilatación veno y arterial, ¿sí? Dependiendo de la dosis. Dosis más altas es no selectivo, dosis más bajas es principalmente venodilatador. Sus efectos secundarios principales son la cefalea
y la hipotensión. Y acá yo quiero dejar bien en claro, la nitroglicerina es una droga que debe ser utilizada conociéndola y debe ser utilizada en bomba de infusión. Es decir, yo no puedo colocar nitroglicerina colgada goteando solamente con las chapitas, ¿sí? Debo colocar una bomba de infusión. ¿Por qué? Porque la dosis, fíjense, es hasta 5 microgramos kilo minuto o de 40 a 400 microgramos minuto. Y ustedes me preguntarán, doctor, pero en la práctica, ¿cómo la usa usted? Bueno, en la práctica o se hace el cálculo o se utiliza aplicaciones del celular donde uno calcula la dosis. Entonces, nosotros vamos a saber la dosis dependiendo de la cantidad de ampollas y dependiendo de la dilución que hacemos. Pero en términos generales, en la práctica, se utilizan 1 a 2 ampollas diluidas en 250 mililitros, preferiblemente de dextrosa, ¿sí? Y se empieza a bajas dosis. Es decir, yo no voy a empezar a dosis altas, porque probablemente no sepa cómo el paciente responda. Entonces voy a empezar a dosis bajas, 0,5 microgramos kilo minuto, 1 microgramo kilo minuto, y dependiendo del cálculo eso me va a dar tantos mililitros hora. Por ejemplo, voy a preparar 2 ampollas de nitroglicerina en 250 mililitros de dextrosa y le voy a decir a la enfermera, comience a 5 mililitros hora. Esos 5 mililitros hora me van a dar X cantidad de microgramos según el kilo del paciente. Y yo voy a tratar de empezar con la dosis más pequeña e ir subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar una presión adecuada. Recuerden que bajar la presión muy de golpe no es lo recomendable, se baja de a poco y con valores con 130, 140 estamos conformes, ¿sí? Y de esa manera voy a mejorar toda la hemodinamia del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la NTG y para qué sirve? Mejora la precarga, mejora la poscarga. De esa manera mejora el paciente. Ahora, ¿qué se nos está escapando del paciente Nicolás? Esto. Debemos tratar la probable infección que tiene Nicolás también. Entonces, la radiografía, el laboratorio con la leucocitosis, la procalcitonina, etcétera, nos van a guiar y probablemente el tratamiento antibiótico incluya al tratamiento diurético de vasodilatadores y de la NTG. Ahora, ¿qué es el VNI? El VNI es ventilación no invasiva. ¿Cuándo se usa en el contexto de insuficiencia cardíaca? Cuando hay insuficiencia respiratoria asociada. Cuando hay insuficiencia respiratoria, el parámetro de saturación no alcanza. Yo necesito pedir a mi paciente un estado ácido base y ahí diagnosticar insuficiencia respiratoria. Con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, yo voy a utilizar VNI siempre y cuando el paciente esté lúcido y pueda colaborar. El VNI es una máscara que se coloca en el paciente que lo que hace es empujar, perdón por la palabra, aire hacia los pulmones, es decir, entregarle ventilación positiva, ¿sí? Esa ventilación positiva lo que va a hacer es generar que los alvéolos, estos que están acá, ¿sí?, se distiendan. Entonces, si este alvéolo, supongamos, voy a dibujarlo acá, yo tengo 2 alvéolos, ¿sí? Uno está lleno de líquido y el otro está apenas tiene líquido. Ustedes saben que los alvéolos están conectados, ¿sí? Entonces, si yo puedo distender este alvéolo más, ese líquido se va a redistribuir y va a pasar de estar lleno este alvéolo a estar mucho menos ocupado. Y esa menor ocupación del alvéolo y esa distribución del líquido de unos alvéolos a otros por la presión positiva va a mejorar la respiración del paciente, va a mejorar cómo el paciente se comporta y va a mejorar los síntomas también. Por otro lado, el VNI, al entregar presión positiva, ustedes saben que el tórax tiene presión negativa habitualmente, y esa presión negativa es la encargada del retorno venoso, ¿sí? Entonces, si yo le estoy entregando presión positiva, estoy haciendo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? Va a disminuir. Entonces, las presiones de llenado también van a disminuir. Pero ojo que esto no descompensa al paciente. Entonces, voy a utilizar VNI cuando el paciente esté lúcido y pueda colaborar porque él tiene que respirar y la máquina empuja más aire, ¿sí? Voy a utilizar VNI siempre y cuando el paciente lo tolere. Es muy incómodo, ¿sí?, que te estén empujando aire, y ojo con la claustrofobia, y siempre y cuando no haya contraindicaciones, como por ejemplo que el paciente pueda proteger la vía aérea, que no esté vomitando, y sobre todo tener cuidado con los pacientes con EPOC grave. ¿Por qué? Porque tienen bullas. Las bullas pueden romperse y eso generar un neumotórax. Entonces, VNI sí,
¿Cuándo? Cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria. Si no, tratamiento médico, ¿sí? Más oxigenoterapia si fuera necesario. Recuerden no exagerar de la oxigenoterapia. Bien, eso es el perfil B. Ahora pasemos al perfil C. En el caso del perfil C, nosotros tenemos al paciente Rodrigo. Rodrigo es un paciente de 80 años, insuficiente cardíaco previo con múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca, que es traído a la guardia, ¿sí? Porque lo encontraron somnoliento. ¿Sí? Los familiares dicen que Rodrigo es un paciente lúcido, pero hoy lo encontraron balbuceando con sueño y no lo pueden despertar. Cuando ingresa, Rodrigo tiene 80, ¿sí? 40 de tensión arterial y los familiares dicen que siempre le toman la presión y él siempre tiene 120 de 80 o 110 como máximo, ¿sí? La frecuencia cardíaca de Rodrigo ronda los 130 latidos por minuto y él está saturando 85% al aire ambiente. La frecuencia respiratoria de Rodrigo es de unos 30 y la temperatura es de 36,1. ¿Ven? Cuando ustedes lo van a examinar rápidamente, encuentran que está somnoliento efectivamente, encuentran gran cantidad de rales crepitantes en ambos campos pulmonares, 3/3 de los dos lados, ingurgitación yugular bilateral, edema de miembros inferiores de varias cruces, también encuentran que tiene signos de ascitis, edema de pared, etc. Bien, hacen rápidamente la clasificación y se dan cuenta que él está mal perfundido porque las piernas están frías, porque está hipotenso y somnoliento, y además se dan cuenta que está congestivo porque tiene crepitantes, edema de miembros inferiores, yugulares. Entonces lo encuentran en perfil C, peor pronóstico, ¿sí? Rodrigo tiene peor pronóstico, sobre todo porque entró hipotenso. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer con el perfil C? Lo primero, estabilidad. Rodrigo está cerca del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresarlo, monitorizarlo, ver si con un poco de noradrenalina, ¿sí? De drogas que aumentan la presión, Rodrigo puede tolerar. Y fíjense, ¿qué les dije del BNI? ¿Puedo ocupar con Rodrigo somnoliento el BNI? La respuesta es no. El BNI requiere la respuesta del paciente y la colaboración. Si Rodrigo está somnoliento y no puede acompañarnos, no puedo utilizar BNI. Entonces, si yo no puedo levantar la saturación y si Rodrigo está en shock, lo que debo hacer es intubación orotraqueal. Ese es un paciente en shock. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de Rodrigo? Van a ser vasopresores, que vamos a hablar ahora, van a ser inotrópicos, van a ser vasopresores inotrópicos, diuréticos y compensación de la insuficiencia respiratoria, intubación orotraqueal. Empecemos entonces hablando de la parte de la intubación orotraqueal. Rodrigo llegó chocado, ¿sí? Con 85 de saturación. Probablemente no responda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a intubar. Pero acá hay una cuestión práctica. Cuando yo intubo a Rodrigo y yo lo sede, le pongo drogas sedantes, esas drogas sedantes van a disminuir mucho la respuesta adrenérgica que está teniendo Rodrigo y que lo está manteniendo más o menos compensado. ¿Qué quiero decir? Cuando yo lo cede a Rodrigo para intubarlo, ¿qué va a pasar con la presión que ya era baja? Va a disminuir mucho más porque el sistema simpático se va a apagar, ¿sí? Con las drogas de intubación. Entonces, lo voy a chocar más. Es ahí donde entran las segundas drogas, los vasopresores. ¿Cuáles son los vasopresores? Son varios. En cardiología a nosotros nos gusta la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina es un agonista alfa y beta. Eso quiere decir que actúa tanto a nivel periférico, en los receptores alfa, a nivel periférico los receptores alfa lo que hacen es vasoconstricción, cierran más esas arterias que están cerradas. Eso nos permite aumentar la presión arterial. Pero por otro lado, generan agonismo beta. ¿Qué es el agonismo beta y para qué sirve? Bueno, los receptores beta, sobre todo los beta 1, están en el corazón. ¿Y qué hacen? Al activar los receptores beta, básicamente se activan una serie de mecanismos que lo que hacen es disponibilizar más calcio a nivel sarcomérico. Ese calcio hace que el corazón se contraiga más fuerte. Ese corazón que
está débil, que ya casi no se está contrayendo, ahora se va a contraer más fuerte por efecto de la droga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar el índice cardíaco, voy a mejorar la perfusión, ¿sí? Pero al aumentar la estimulación de receptores alfa, uno de los efectos secundarios de la noradrenalina es hipoperfusión periférica, pero con buena perfusión central. O sea, yo estoy cuidando el corazón y el cerebro de Rodrigo, ¿sí? A través del uso de noradrenalina. Bien, la dosis de noradrenalina es de 0,1 a 1 microgramo kilo minuto. Bien, entonces, ¿cómo voy a empezar? De nuevo, como la NTG, con una bomba de infusión en una terapia intensiva o en una unidad coronaria y dosis pequeñas e ir aumentando gradualmente. Ustedes se imaginarán que esto ocurre todo al mismo tiempo. Iniciamos la intubación, intubamos, vamos subiendo la noradrenalina. Ahora, la noradrenalina es muy alfa agonista y no tanto beta agonista. Entonces, genero mucha poscarga, porque lo que yo estoy haciendo es aumentar la contracción de los vasos periféricos. ¿Para qué? Para mantener una presión. Pero eso, contradictoriamente, ¿sí?, hace que el corazón tenga que contraerse más fuerte, ¿sí?, para vencer esa poscarga aumentada. Para eso, la noradrenalina también actúa sobre los receptores beta, pero en menor medida. Entonces yo necesito una droga que le dé más fuerza al corazón. Y ahí entran los inotrópicos, que son drogas que le permiten al corazón contraerse más fuerte. Esa contracción más fuerte lo que hace es permitir que el paciente yo lo pueda desembarazar de líquido, ir compensándolo para que en algunos días pueda extubarlo y pueda ir retirándole progresivamente las drogas. Ese es un caso de insuficiencia cardíaca descompensada perfil C, pacientes muy graves. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de la noradrenalina? Fíjense, arritmias, hipoperfusión, etc. Es decir, como yo estoy activando a través de la noradrenalina el sistema simpático, a través de los receptores alfa y beta, yo estoy predisponiendo a arritmias. Entonces, se va a fibrilar, va a tener tal vez arritmias ventriculares y yo debo estar preparado para tratar eso. Y es por eso que la noradrenalina son drogas que se utilizan en la terapia intensiva y por gente experimentada. ¿Bien? Hablemos rápidamente de los inotrópicos. Los inotrópicos, la dobutamina, la milrinona y el levosimendan, entre otras, son drogas que lo que hacen es, a través de la estimulación de los receptores beta o a través de la inhibición de la fosfodiesterasa, en el caso de la milrinona, o a través de la sensibilización al calcio, en el caso del levosimendan, no quiero extenderme mucho en la clase, lo que van a hacer es estimular al corazón para que se contraiga más fuerte, para poder vencer esa poscarga aumentada y para permitir que el riñón se perfunda adecuadamente, que el cerebro se perfunda adecuadamente y esa perfusión me permita desembarazar al paciente de líquido. Con el pasar de los días voy a poder ir disminuyendo los inotrópicos, los vasopresores, mejorando los parámetros del ventilador y terminar, en el mejor de los casos, extubando al paciente y desembarazándolo de los inotrópicos. Para no extender más la clase, yo les voy a dejar bien el mecanismo de acción de cada inotrópico y de cada vasopresor en el PDF que va a estar disponible a partir de mañana en Dr. Beller Med, ¿sí? Recuerden visitarnos. Entonces, básicamente este es el tratamiento de los perfiles B y C, los de peor pronóstico. El más frecuente y de mal pronóstico y el menos frecuente pero de peor pronóstico de todos. En cambio, el perfil L, tratar la causa de base. Yo les dije, es el perfil del shock hipovolémico. Entonces, ¿qué le voy a aportar? Sangre si lo requiere, le voy a aportar líquido, incluso si lo requiere, porque son pacientes deshidratados, etc. Básicamente este es un resumen lo más acotado y rápido que pude del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Sí? Faltaron decir muchas cosas, pero muchas de ellas van a estar incluidas en nuestro PDF disponible en nuestra web. Espero esta clase les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.